La Ciudad de México no solo es la ciudad más cosmopolita del país, también es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, y la colonia Polanco es sin duda la más representativa de esta diversidad cultural. Sus primeros habitantes, aunque de diferentes nacionalidades y religiones, tenían dos cosas en común. Definitivamente eran ricos y buscaban una tranquilidad y seguridad que ya no ofrecían otras zonas antes adineradas. Hoy día sus habitantes siguen gozando de dinero, pero la tranquilidad definitivamente dejó de existir. Pero no solo conectaremos a la colonia Polanco, también mencionaremos parte de las lomas de Chapultepec, Anzures, Granada, Tecamachalco, parte de Santa Fe y hasta la zona de Cuatro Caminos, que no solo tienen en común haberse convertido en zonas de restaurantes, museos y departamentos de lujo, sino también que en algún momento parte de su territorio perteneció a la misma hacienda, la famosa Hacienda de los Morales, cuyo casco principal sigue en pie aunque convertido desde 1962 en un restaurante 5 estrellas. La hacienda contaba con algunos ranchos, como el de Polanco y el de Anzures. Polanco será una colonia nueva en comparación con otras, pero la historia de la hacienda es tan vieja como la historia de la misma Ciudad de México. Tanto que una de las dueñas de este gigantesco terreno fue una hija del mismísimo Moctezuma, rebautizada como Isabel, que se casó con un general español, y este terreno fue su regalo de bodas de parte de Cortés. El terreno y la hacienda, de nombre original de San Juan de Dios, fue cambiando de dueños. Fue apodada de los Morales por la enorme cantidad de estos arbustos que poseía y que se utilizaban como alimento para los gusanos de seda. La avenida de Campos Elíseos de esta colonia, como lo vimos en el capítulo anterior, era un río que le pertenecía a la hacienda. Pero la hacienda no solo sobresalió por el cultivo de morales y cereales, también se especializó en la cría de toros, mismos que eran enviados al toreo de la Condesa, donde más tarde se construiría la segunda sede del Palacio de Hierro, mudando el toreo a terrenos que pertenecieron a la hacienda en el rumbo conocido ahora como Cuatro Caminos. Este toreo también ya desapareció para dar espacio a otro lujoso centro comercial. En la hacienda, Agustín de Iturbide y el virrey Juan O'Donojú se reunieron para discutir los términos de la retirada del ejército español una vez conseguida la independencia. También sirvió para hospedar a tropas de la resistencia norteamericana. Se fijaron los términos de la rendición de Maximiliano e incluso Pancho Villa lo utilizó de hospedaje para su división del norte. Ahora en los terrenos de la hacienda tenemos el Hotel Presidente Intercontinental, el Hyatt Regency, el W, el Marriott y mucho más adelante el Camino Real. Ahora bien, hablando del Camino Real, este se encuentra donde alguna vez se encontraba el Hospital Inglés o British Cowdray en la calle de Mariano Escobedo, aunque en ese entonces se llamaba Calzada Nueva de Chapultepec. Este hospital fue fundado por un inglés conocido como Lord Cowdray, que tenía una empresa llamada Pearson. Esta empresa fue invitada por el mismísimo Porfirio Díaz para construir el ferrocarril de Tehuantepec, y se dice que este personaje sacó más riquezas de México que el mismísimo Cortés. Pero bueno, el caso es que fusionó su hospital British Cowdray con el Hospital Americano, que había sido fundado en 1886. De esta fusión nacería el Hospital ABC, A de American y BC de British Cowdray. Regresando a la hacienda, esta terminó en 1880 en manos de Eduardo Cuevas Rubio, que fue un reconocido mecenas. Los herederos de Cuevas empezaron a vender los terrenos para construir nuevas colonias. Los fraccionarios encargados de ello fueron la compañía de La Lama y Basurto. Primero construirían Chapultepec Heights, hoy conocida como las Lomas de Chapultepec, entre 1925 y 1926. Luego venderían los terrenos de las colonias como Lomas de Sotelo, el Campo Militar número 1, Lomas del Huizachal, y continuarían con los terrenos que formarían la primera sección de Polanco en 1938. Los últimos terrenos se venderían entre 1950 a 1970 en la tercera sección de Polanco, donde por lo mismo nunca existieron casas históricas, y de terrenos de cultivo se pasó directamente a grandes edificios de departamentos donde hoy día reside principalmente la comunidad judía que emigró de las colonias Roma y Condesa. Esta comunidad judía, tan diversa como la misma colonia, enriqueció enormemente a Polanco como lo hicieron también los libaneses, aunque estos prefirieron grandes casas en la zona original de Polanco, que se extendía de la avenida Reforma hasta Masaryk y de Molière hasta Arquímedes. En sus planos originales se marcaba la existencia de 2 hoteles y un cine que nunca existieron. Algunos de estos libaneses construyeron mansiones espléndidas con la arquitectura y estilo que caracterizaron a Polanco, llamada colonial californiano o neocolonial. La casa en Aine, en Luis G. Urbina y Alejandro Dumas, es uno de los principales ejemplos de este estilo, y que junto a una cincuentena de mansiones han sobrevivido a la estupidez humana de tirarlas para construir cosas como esta, o esta, o esta. Neto, esta casa, que es de las afortunadas en mantenerse casi intacta, perteneció a Elías Enaine, un libanés que llegó a México a finales del siglo XIX y pues se sacó la lotería.
con la lotería, pues empezó a vender cachitos de esta. Luego puso los primeros locales para su venta. Luego puso puestos fijos de periódico y luego se volvió millonario. Y en un chingazo se hizo esta casita. Eso es tener suerte. Y yo espere y espere a que rifen el chingado avión presidencial. Se hizo tan rico que urbanizó los alrededores de la Basílica de Guadalupe y arregló el templo de Nuestra Señora de la Valvanera. En ese entonces era el único templo de culto maronita. El culto maronita pertenece a la Iglesia Católica y fue traído a México por los libaneses. Su principal santo es San Marón. Y para los que crean que solo tenemos una catedral en la Ciudad de México, pues no, tenemos más. Y esta iglesia es una de ellas. Una de las mansiones con el terreno más extenso que existió en Polanco ocupó todos los terrenos que ahora ocupan los hoteles JW Marriott y W, incluyendo el edificio Forum. Perteneció al secretario de Guerra y Marina Joaquín Maro Domínguez. Quizá pocos lo hayan escuchado nombrar, pero casi todos lo hemos visto, pues su escultura se encuentra justo enfrente de donde vivía, cruzando Paseo de la Reforma al lado del Auditorio Nacional. Su casa, antes de ser vendida para construir los hoteles mencionados, fue convertida en el Colegio Margarita de Escocia. Otro colegio que existió en la zona fue el Colegio Hesperia, en cuyo enorme terreno, el arquitecto de las Torres Petronas de Kuala Lumpur realizó otras 2 torres gemelas conocidas como Residencial del Bosque. Esta otra casona es una de las víctimas de la infamia más culeras que autoridades y disque arquitectos y constructoras han permitido. Esta chulada se encuentra, si es que la encuentran, rodeada de apartamentos sin chiste, en la calle Edgar Allan Poe. Perteneció a Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente. Y pues, ¿por qué no? Él también se sentía que iba a ser presidente y contrató al mismo arquitecto que construyó la Casona de los Pinos. Por eso, si se fijan, se parecen bastante. El mismo arquitecto, Manuel Giró, construyó una tercer mansión similar, rodeada de jardines y un estanque. Esta se encuentra muy escondida en la colonia La Herradura, en Whisky Lucan, y se supone que se usa para hospedar a diplomáticos extranjeros. Regresando a la casa de Polanco, la visitó Marilyn Monroe. Se filmó este video de Timbiriche. Sirvió para hacer un friego de películas. Hasta se filmó El Ángel Exterminador de Louis Buñuel. Pero ni tuvo ángel y sí mucho exterminador. Pues primero la dueña, una vez que falleció su esposo, para pagar deudas, vendió la mitad del jardín que tenía el acceso principal. Dizque por recomendación de Agustín Lara y su esposa, que eran vecinos en esta casa, convertida hoy en un café. Luego se mantuvo como sede de varias oficinas, y luego le hicieron esta mamada. Disculpen ustedes mi francés, pero no puede ser. Algunas casonas han sobrevivido en perfecto estado. Otras, a pesar de haber sido convertidas en tiendas o restaurantes, se mantienen en buen estado, aunque estos restaurantes decidieran que se ven más bonitas tapando sus maravillosas entradas con toldos. Como la Casa Domit, que fue habitada por otro libanés muy importante, Antonio Domit Dib, que crearía la prestigiada zapatería del mismo nombre y que su hijo Michel Domit continuaría. Aparte de ese hijo, tuvo otra hija que vivió aquí, su nombre, Sumaya. Justo enfrente de esta casa, cruzando el parque más famoso de la colonia llamado de los Espejos por sus estanques de agua, o Lincoln por la escultura que se colocó en el mismo, vivió la familia Slim, cuyo hijo más famoso es el mismísimo Carlos Slim. No sabemos si se conocieron en este parque, aunque sonaría muy romántico. Y como yo soy la narradora, diré que se conocieron en la isla que tuvo el parque. Admiraron los pájaros de su enorme pajarera y se sentaron a comer un helado en su teatro abierto, inspirado en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Se casaron y fueron muy felices, hasta que ella falleció. Incluso se dice que Don Slim la amó tanto que nombró a 2 de sus museos, tanto el de Loreto como el de Polanco, con el nombre de su esposa, Sumaya. Y tanto estos museos como algunos de los bancos sin bursa, como muchas otras propiedades, están rodeados de rosas, la flor preferida de Sumaya. ¡Ay! Me encantan estas historias de amor.
Del Museo Sumaya de Polanco vale la pena hablar, ya que no solo se ha convertido en un icono de la ciudad, sino que también se encuentra en terrenos que pertenecieron a la Hacienda de los Morales en lo que hoy se conoce como Nuevo Polanco o Slim City. Esta era antes una zona industrial que también ha dado paso a edificios de lujo, oficinas y centros comerciales. El Museo Jumex, que se encuentra al lado, fue diseñado para parecer una fábrica, justo para recordar que aquí era un área industrial. Siguiendo con sus hijos, Carlos Slim Domit se casó con María Torruco, hija del actual secretario de Turismo, en una de las iglesias más famosas de Polanco. La iglesia de San Agustín, la más antigua de la colonia, es gigantesca. Fue construida en 1945 en un terreno de 5,000 metros cuadrados donado por los constructores, y a la fecha su interior está inconcluso. Uno de los santos más alabados en esta iglesia es el santo maronita San Charbel. Fue diseñada por el arquitecto Leonardo Noriega, mismo autor del Foro Lindbergh y el reloj del Parque México en la Colonia Condesa. Además de su enorme tamaño, destaca por su ciprés o baldaquino, que se encontraba en la iglesia de Santa Teresa la Antigua, en el centro histórico, y que fue trasladado aquí cuando dicha iglesia fue cerrada y ahora es el Museo Ex Teresa Arte Actual. Otra famosa iglesia es San Ignacio de Loyola, de forma triangular modernista, creación de Juan Sordo Madaleno. Funcionó como capilla para el Colegio Patria que perteneció a los jesuitas. En ese terreno hoy encontramos la más lujosa sede del Palacio de Hierro, el Palacio de los Palacios. El lujoso centro comercial se encuentra entre las calles de Homero y Horacio, con su hermoso andador peatonal bordeado por cedros que fueron sembrados desde que esta avenida fue un camino aplanado y por el que corría un pequeño tren o terraplén que se usaba para transportar las cosechas de la antigua hacienda. Por ello, en su inicio, la avenida Horacio se llamó Los Cedros. Cuando la colonia se extendió, a su nuevo tramo se le llamó de las Américas Unidas. Por eso el otro famoso parque de la colonia que se encuentra justo enfrente del templo de San Agustín se llama Parque de las Américas o América. Pero no podemos dejar de mencionar la calle más famosa y lujosa de la colonia, en la que, obvio, hago mi shopping. Y de las pocas que no tienen nombre de ningún poeta o filósofo, hablamos de la avenida Presidente Masaryk, que honra al presidente que fundó la República Checoslovaca y que además fue un ferviente defensor de los judíos. Su escultura, donada por el gobierno de dicho país, se encuentra en la única glorieta que tiene la avenida y tiene una copia en la ciudad de Praga. Hoy día Polanco mantiene varias de sus mansiones de estilo colonial californiano, pero estas nunca llegaron a ser mayoría en toda la colonia. Este estilo pasó de moda y fue suplantado por uno más barato que eliminó el gran trabajo en cantera y herrería que caracterizaba al primero conocido como racional funcionalista. Del estilo californiano destacaron arquitectos como Eduardo Furken Meneses, Francisco Serrano y Leonardo Shafik Caín. En estos estilos más modernos destacan Javier Sordo Madaleno, creador de los edificios de Antara y el Palacio de los Palacios, y Vladimir Caspe, arquitecto del Liceo Franco-Mexicano. Entre los habitantes más destacados de la colonia estuvieron los presidentes Miguel Alemán y Emilio Portes Gil, quien habitó en una de las primeras casas en encontrarse alrededor del Parque Lincoln y fue destruida para poner un edificio que rompe con toda la armonía de la zona. María Félix, Agustín Lara, Ernesto Alonso y David Alfaro Siqueiros también vivieron en Polanco. El reloj de Polanco, que algún día también fue un palomar, no ha dejado de marcar el tiempo. Este ha visto cómo los campos de cultivo de mora se han transformado en la zona más exclusiva del país, y no se detuvo con el sismo de 1985, cuando dejaría de ser una colonia tranquila habitacional para hospedar oficinas, embajadas y otra clase de comercios que huían de los graves daños sufridos en otras colonias. Siguen sus manecillas moviéndose lentamente mientras la colonia no deja de transformarse vertiginosamente.